Problemas en la iglesia estamos viendo, pero sin poder brindar una solución. Hermanos contra hermanos discutiendo, no quieren unir esfuerzos para trabajar. Creo hemos olvidado el gran mandamiento de amarnos como Jesucristo nos amó. Oh hermano, no es tiempo de seguir durmiendo. Tenemos una solución en nombre de Jesús. La unidad hace la fuerza, la unidad hace el poder. El amor derriba toda dificultad. Tomados de la mano podremos vencer en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Creo hemos olvidado el gran mandamiento de amarnos como Jesucristo nos amó. No debemos olvidar que somos un cuerpo, no importando idioma, raza ni color. La unidad hace la fuerza, la unidad hace el poder. El amor derriba toda dificultad. Tomados de la mano podremos vencer en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Que el Señor les bendiga a todos. La juventud cristiana, los bienaventurados en Cristo, de la iglesia de Westfield, Maryland, os saludan. Para la honra y la gloria del Señor queremos presentar el tema titulado El poder de la unidad. Y el tema dice de la siguiente manera: Introducción. En muchos aspectos los seres humanos carecemos de unidad, y es porque vivimos en un mundo en que las diferencias predominan. El mundo está dividido en cuanto a opiniones, ideas, clases sociales, niveles económicos, nacionalidades y creencias. En vez de admirar la diversidad que hay entre nosotros, muchos odian y ven de menos a los demás. Desde el punto de vista religioso, podemos tomar como ejemplo al fariseo que se puso de pie y dijo en oración: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni aún como este publicano. Lucas 18:11. Esta falta de hermandad y armonía es lo que ha llevado al mundo a 2 guerras mundiales e innumerables conflictos entre países. Generaciones enteras han sido testigos de muchas injusticias, indiferencias, maldades y muchos desprecios. Hay más de 7 billones de habitantes sobre la tierra y con todo la humanidad no logra vivir en armonía y en paz. Lamentablemente, aún en las iglesias se deja ver la falta de unidad, lo cual ha sido causa de grandes divisiones, pero todos esperamos ir al mismo cielo.
En Malaquías 2:10, el Señor nos reclamó diciendo: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos tan deslealmente el uno para con el otro? En su primera carta, Pedro no menciona varios linajes, sacerdocios, naciones o pueblos. Más bien dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. La unidad es más que compartir ciertas similitudes o intereses. Es estar de acuerdo y de mutuo consentimiento. Es tener unanimidad intelectual, armonía emocional y una sola voluntad. Desde que Dios formó al hombre, su propósito fue que su creación estuviera unida. En el momento que Dios hizo una compañera para Adán, dijo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Así también en el reinado de Josafat, los hijos de Moab y los hijos de Amón se levantaron para pelear contra Josafat y los hijos de Israel. Hubo gran temor, pero todo el pueblo se unió en oración y en fe, y cuando salieron los hombres armados, todos cantaban con fuerte y alta voz diciendo: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Segunda Crónicas 20. Y los jóvenes con el desarrollo del tema. La carta a los Efesios nos enseña que esta unidad perfecta solo existe por medio de Cristo Jesús. En el primer capítulo, Pablo comienza alabando a Dios por la maravillosa obra que hizo a través de su Hijo. El apóstol hace énfasis en Efesios 1:6, que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió y nos predestinó para alabanza de la gloria de su gracia. Aunque en Génesis 12 vemos que el Padre escogió a Abraham y a sus descendientes. Ahora, gracias a Jesucristo, todos tenemos entrada a esta nueva familia, porque el sacrificio de nuestro Redentor nos limpia de toda iniquidad, y en Él encontramos la gracia de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo a reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Amén. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los hijos de Israel, los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la profesa. Efesios 1:7. Así que esta unidad no consiste en que todos seamos iguales, sino que en todos hemos sido perdonados por Dios y salvos por gracia. Ahora no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos unos en Cristo Jesús. Él es el todo y en todos. Gálatas 3:28, Colosenses 3:11. Amén. El tema de la unidad no es solo un concepto bíblico, es más bien una doctrina bíblica. En su oración sacerdotal vemos el gran énfasis que Jesús dio a este tema. La Biblia dice que Jesús, levantando sus ojos al cielo, dijo: mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros. Juan capítulo 17, versículo 20-21. La historia de la humanidad llegó a su apogeo en la creación de la familia de Dios.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 19. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, haciendo la paz y mediante en un solo cuerpo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2, 13 al 18. En la unidad hay decisión y determinación, es decir, uno podría hacer uso de la unidad para algo bueno y agradable ante los ojos de Dios, como para lo malo y desagradable a Dios. Es de suma importancia aprender a tomar buenas decisiones apegados a la instrucción de nuestro Padre, pero asimismo es importante ser determinados en las buenas decisiones que tomemos. No hemos logrado muchas cosas por falta de decisión y determinación. Amén. En la construcción de la torre de Babel todos se pusieron de acuerdo y se unieron a dicha edificación de dicha torre. La torre de Babel fue construida gigantesca según el relato de Génesis 11, con el propósito que su cúspide llegase al cielo y el pueblo que la edificase se hiciese un nombre por si fuesen esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Su construcción quedó inconclusa y Dios castigó la soberbia de sus constructores con la confusión de su idioma, por lo que aquí la torre de Babel se convirtió en el emblema histórico de la soberbia humana y la multiplicidad de los idiomas. Aquí se cumple lo que dice Proverbios 12:7. Dios trastornó a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Amén. Es obvio que la unidad para obrar mal no es agradable ante los ojos del Señor, Dios omnividente. En Génesis los capítulos 37, 39 y el 50, hallamos el relato de José. Entre otras cosas, nos llama la atención el hecho de cómo sus hermanos se unieron para hacerle mal. Su idea era matarlo. Sin embargo, por la intervención de Rubén, decidieron mejor meterlo dentro de una cisterna. Por la fidelidad a su padre y por el reporte que daba de sus hermanos, se ganó el desprecio y la envidia de ellos. Se unieron, por lo tanto, para deshacerse de José y lo vendieron como esclavo a Egipto. Pero que el Señor Dios Todopoderoso estaba con José y todo sufrimiento lo cambió en bendición para toda su familia. Otro ejemplo de la unidad para el mal la encontramos en el relato, que nos habla de la rebelión de Coré, Datán, Abirán y de cómo se unieron contra Moisés, pervirtiendo el corazón del pueblo y algunos líderes para levantarse en contra del siervo de Jehová. Coré y sus seguidores tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Amén. Se juntaron los príncipes contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Amén. Coré no estaba contento con lo que el Señor les había llamado a hacer y servir con los otros levitas de la familia de Coat. Él acusó a Moisés de orgullo y liderazgo excluyente. Este fue un ataque astuto contra el orden establecido por Dios. Coré actuó como si él representaba al pueblo y peleaba por sus intereses.
El corazón de ellos se llenó de soberbia y altivez. Dios lo dice en el Salmo 138:6, porque Jehová excesos y adquiere al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Todos nosotros conocemos la forma en que Dios terminó con esta rebelión. Pues la tierra abrió su boca y los tragó vivos. Amén. Una vez más, la Biblia nos muestra que la unidad para lo malo trae consecuencias. Amén. Debemos siempre ser cuidadosos y examinar la causa para lo cual practicamos la unidad. Como hemos visto en las Sagradas Escrituras, hay muchos ejemplos de unidad para hacer el mal, pero hay también ejemplo de unidad para el bien, lo cual agrada a Dios. Como vemos en el capítulo 6 del libro de Josué, relata la toma de Jericó por los israelitas. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que las promesas de Dios junto con la fe, obediencia, esperanza, perdón y unidad traen salvación. ¿Recuerda aquella frase que dice que la fe mueve montañas? Jesucristo mismo dijo que si tenemos fe del tamaño de una semilla de mostaza, la cual es de las más diminutas que hay, y le decimos a un monte que se mueve de un lugar a otro, lo hará. Mateo 17:20. Esta palabra nos habla de que Dios sí cumple con sus promesas, siempre y cuando nos unamos en su nombre para hacer lo que Él nos manda. Debemos ser como Josué, seguir marchando aun cuando parecía no tener sentido o cuando otros nos atacan. Vendrán quienes nos pondrán a dudar sobre nuestra fe, pero si vamos con Dios, saldremos victoriosos cumpliendo sus promesas. Dios tuvo misericordia de Rahab y su familia, y vemos cómo Dios además guardó a Rahab, porque ella también confió en el plan de Dios para el pueblo de Israel. Aunque esta mujer cananea llevaba una vida inmoral, fue bendecida porque honró a Dios. Josué respetó la vida de ella y la de su familia. Ella fue rescatada pese a su pecado pasado, porque reconoció a Dios y su poder, uniéndose en fe con el pueblo de Israel. Vemos cómo los espías prometieron rescatarla. Está muy claro, los muros de Jericó cayeron por la fe. Hoy en día los científicos han tratado de buscar cómo esta ciudad se derrumbó. Y hay teorías de que pudo haberse derrumbado, porque en ese momento hubo un gran terremoto. Aún si fuera cierto, solo fue en ese lugar preciso. Pero así como lo dijo Dios, así pasó. Sucedió exactamente como Dios le dijo a Josué: ruinas de la muralla de Jericó. Amén. Hermanos, no podemos entonces vivir nuestras vidas viendo con incredulidad el plan de Dios, mirando el Mar Rojo, el desierto, el Jordán,
y poniendo cuántos obstáculos están por delante de nosotros para llegar a la tierra prometida. Josué venció todos estos obstáculos porque creyó. El que tiene fe verá ante grandes circunstancias o problemas siempre el plan de Dios y sus maravillas. Solo tenemos que orar para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Dice la Biblia que Jericó estaba bien cerrada, nadie podía salir ni entrar. Para cruzar entonces las murallas, debo creer en el plan de Dios. El que ora, Dios le da una respuesta. El que ora, ve los milagros de Dios. Dios manda a Josué a entrar a Canaán, porque llegar ahí era dar testimonio que el plan de Dios se había cumplido. El plan de Dios es propagar su palabra. Este es el plan de todos los planes, lo cual consiste en comunicar el Evangelio. Dios me puso esta palabra para que además de compartirla, yo misma analizara en mi vida cuántos obstáculos pongo ante las cosas de la vida, ante las cosas de Dios y ante su misión. La estrategia no convencional sugerida por Dios incluía caminar en silencio y esperar. Esto nos hace reflexionar sobre nuestro comportamiento en lo relacionado a la oración. ¿Por qué reunirse cada día en oración y silencio para encontrar la guía de Dios? No importa cuántas veces tengas que ayunar y orar por lo mismo. Israel dio 7 vueltas por 7 días y el séptimo día dio 7 vueltas más. Dale 7 vueltas a tu muro y verás cómo Dios con su poder lo derriba. Déjate llevar hasta la tierra prometida. Amén. En el libro de Esther encontramos un ejemplo de cómo la unidad de un pueblo en ayuno pudo librarlos de la exterminación. En ese entonces el rey Asuero reinaba sobre 127 provincias. El rey, en búsqueda de una nueva reina, halló gracia en Esther, una joven judía. Esther no declaró su parentela por orden de su primo Mardoqueo, un hombre temeroso a Dios que rehusaba arrodillarse delante de Amán, quien fue puesto sobre los príncipes del reinado. Esto llenó de ira a Amán y por su causa el rey envió cartas por todas las provincias con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Entonces Esther dijo a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza. Esther 4:16 y 9:25. Aunque nosotros no estemos en peligro de exterminación, cuando nos unimos en ayuno, permitimos, el Señor nos libra de la muerte espiritual. Cuando nos sometemos en sacrificio, permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Vemos sanidades, liberaciones y respuestas a nuestras súplicas. Hermanos, unámonos en ayuno y oración, creyendo, y veremos la gloria de Dios. Amén. El apóstol Pablo siempre quiso que la iglesia de Jesucristo se preservara en unidad y para esto exhortó a que siguieran unos principios para lograrla. El primero fue la humildad. El apóstol les está enseñando que para tener una iglesia unida debía predominar la humildad entre ellos. Seguido de esto, él les menciona también la mansedumbre,
Una gran cualidad para una persona que posee una personalidad fuerte de carácter, que sea dueño de sí mismo y al mismo tiempo siervo de los demás. Otra cualidad esencial para mantener la unidad es la paciencia. Una persona que posee esta cualidad tiene la capacidad de soportar por mucho tiempo a aquellas personas desafiantes y provocadoras de problemas. El amor termina siendo una cualidad que engloba todas las antes mencionadas, y esta es la más alta corona de todas las virtudes. Esta agrupa la humildad, la mansedumbre y la paciencia. En primer lugar, nos debe llamar la atención el hecho de que la Escritura declare que los cristianos ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, 19 al 21. Eso nos hace entender que una vez en Cristo, el hombre pasa a formar parte de la gran familia de Dios y ya no está solo. También podemos comprender que la base de esa unión es la cruz de Cristo y que Él mismo es la piedra angular sobre la cual todo el edificio va creciendo bien coordinado. Amén. Cuando veo a mi alrededor y me doy cuenta que en la iglesia de Cristo no se ha formado el carácter. Uno de los escritos más maravillosos en la Biblia es Salmo 133:1, dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En este versículo se nos llama a mirar, es decir, darnos cuenta de lo bueno que es la comunión entre hermanos. De hecho, la palabra bueno viene del hebreo, que puede ser traducido como favorable, encantador. De ahí podemos decir que es beneficioso para nuestra vida espiritual, porque es disfrutable y agradable. Más adelante, en el versículo 3 del mismo Salmo, se menciona la bendición que Dios envía ahí, donde el versículo 1 es real. El libro de los Hechos también nos menciona que los primeros cristianos estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:1, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4:32. Ahora bien, no siempre esta unidad es apreciada, sino que muchas veces es cambiada por cosas no esenciales. Uno de los escritos más maravillosos en la Biblia es la primera carta de Pablo a los Corintios. En esta carta vemos a una iglesia con muchos problemas y al apóstol Pablo exhortando no con base en su autoridad, sino basado en la autoridad de Cristo. Aparentemente los corintios estaban experimentando divisiones. Al menos eso es lo que le habían informado a Pablo en 1 Corintios 1:11. Todos estaban corriendo tras sus maestros y olvidaban que Cristo es quien permite a los creyentes tener comunión. Cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios 1:12 y 13. Creo que todos sabemos que la respuesta a estas preguntas es un rotundo no. O como dijera Pablo en otras circunstancias, de ninguna manera. Ante esta situación, su exhortación fue la siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Es admirable que Pablo no reaccione de manera irritable y diga las cosas basándose en su autoridad como apóstol de Dios. Al contrario, pide a la iglesia en el nombre de Cristo que mantengan la unidad. Esa exhortación debe despertar a la iglesia de nuestros días también. Amén. Recordemos que todos estamos bajo el señorío de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 al 5. Las denominaciones están separadas unas de otras y yendo en pos de cosas que no son esenciales a la fe o la iglesia local, haciendo que los hermanos no puedan convivir por distintas razones. La Escritura los exhorta a esforzarlos por mantener la comunión y la unidad unos con los otros, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Amén. Que el Padre nos permita pasar cada aspecto de nuestra vida en Cristo y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a través de la palabra a entender que la independencia no va con el pueblo de Dios. Amén. Ahora quedará nuestro hermano Josué Díaz con la conclusión del tema. Conclusión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Salmo 133 es uno de los pasajes que no puede quedar fuera cuando meditamos en la unidad. El primer versículo nos llama a contemplar su hermosura. Los 2 siguientes versículos proveen 2 ilustraciones para verlo según la perspectiva de Dios. Y el último nos promete gozar de grandes bendiciones cuando la tenemos en nuestras reuniones. El primer cuadro que se nos presenta es del óleo o el aceite que ungieron a Aarón y sus hijos. En Éxodo 28, 31, Jehová llama a Moisés a que suba al monte Sinaí. Allí le dio instrucciones para Israel y una de ellas fue sobre el aceite de la santa unción. Habló Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas, de mirra excelente 500 siglos, de canela aromática la mitad, de cálamo aromático la mitad, de casia 500, según el siglo del santuario, y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento. Según el arte del perfumador será el aceite de la santa unción. Ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Éxodo 30, 22 al 25 y 30. Este era un privilegio enorme y una responsabilidad grande para Aarón. Y la comisión de Moisés era de ungirlo para que administrara en la presencia del Señor. Cuando Moisés desciende se dio cuenta que Aarón formó un becerro de oro y un altar delante del becerro. Y como hombre de Dios y futuro sacerdote del tabernáculo, Aarón falló. Hizo lo abominable delante de Dios y quebrantó los 2 primeros mandamientos. Pero en vez de despreciarlo, Moisés intercedió por él delante de Dios. Aquí vemos la hermandad que une y que debe de existir entre nosotros. Que aunque el hermano falle, lo correcto es apreciarlo. Así como lo hizo Moisés con Aarón. Al final este amor se sentirá como el buen óleo que desciende de arriba y que baja hasta el borde de nuestras vestiduras. El segundo cuadro que presenta David es del monte Hermón y el monte de Sión. Viendo literalmente este ejemplo, vemos que el monte Hermón es más grande en comparación, pero a pesar de su estatura, no conserva para sí mismo el rocío, sino que lo comparte. Esto hace que el monte de Sión tenga tierra muy fructífera a su alrededor y que produzca buena hierba. Así que si estas montañas sin vida actúan como hermanos que comparten y que se ayudan, cuánto más un pueblo vivo que Dios reúne para alabanza de su nombre, porque el amor fraternal como el rocío refresca y alegra nuestras reuniones, haciendo producir los frutos del Espíritu en el pueblo de Dios. Amén.
Somos un cuerpo en Cristo, con diferente don, diáconos y ministros, y la congregación, y si en acuerdo vamos, crece la caridad, solos no nos quedamos, Jehová nos ayudará, todos en uno amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación, este conjunto en Cristo tiene alimentación. Él es el gran obispo de la congregación. Él es el arquitecto que vida al hombre da, luego le llama hijo por toda la eternidad. Todos en uno amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Cristo es la cabeza, Él es el buen pastor, del vino la promesa. Cristo el Redentor de toda esta iglesia que sirve con verdad, que ha amado su palabra, gozará de libertad. Todos en uno amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Somos un solo cuerpo en el Señor Jesús, conforme al mundo muerto, viviendo en su